Preparando retransmisión. La reunión se está transmitiendo en directo en YouTube. Me acaba de salir un mensaje en pantalla. Exactamente. Preparando retransmisión. Miguel, ya está. La reunión se está transmitiendo en directo en YouTube. Me acaba de salir un mensaje en pantalla. Exactamente. Preparando retransmisión. No, pero Miguel, aquí. ya está. La reunión se está transmitiendo en directo en YouTube. Entonces ya estamos, ¿no? Lucía, ¿estamos? Lucía. Bueno, ya parece que estamos en directo. ¿Tú me escuchas? Yo te escucho muy bien, Miguel, y te veo muy Ah, bien. perfecto. Pues entonces ya lo ha dejado configurado. Y aunque sea virtualmente, pero siempre es un placer este encuentro. Y antes me voy a tomar la licencia, antes de reconectarnos con esta idea desde el ser, desde la parte álmica, desde nuestra dimensión divina. Sí quiero compartirte mi sentir humano desde la conciencia divina, mi sentir de Miguel Ujú. desde la conciencia del ser que somos. En las antípodas de la soberbia, prepotencia y altanería, tú muestras humildad. Muy lejos de la petulancia, del engreimiento, tú muestras sencillez. En la empatía de la humanidad te muestras cercano y en la cercanía de tu divinidad te muestras hermano. La sencillez de tu compartir aclara la mente. La grandeza de tu sencillez establece el puente. Nacido para servir, servir para descubrir la grandeza del amor, amar y amor, entregar. Y de nuevo dar la vuelta para volver a empezar. Nuestra eterna cantinela, ¿no? Y tomando un poco el hilo de lo compartido últimamente, de esa dimensión álmica, si recuerdas aquellas preguntas que venían desde el interrogante que el ser humano se hace en conexión con su dimensión divina. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y si estoy aquí, ¿por qué y para qué? ¿Con qué finalidad? Pues retomando esta última pregunta que desarrollaste, me encantaría que nos compartieras el historial álmico, porque obviamente el hecho de que tu alma encarnase en Emilio, en el planeta Tierra, de los múltiples lugares que hay en el cosmos, ¿de dónde procede tu alma? Cuando recuerdo en aquel libro maravilloso, allá por el 2013 que escribiste, y el tratado se trataba sobre Dios,
hacías alusión al lago Titicaca y donde ahí tu embarcación proveniente de ahí aterrizó. Entonces, me encantaría que nos compartieses el historial álmico que atesoras y por qué específicamente tu alma aterrizó aquí en la Tierra. ¿Por qué y para qué? Muy bien, querido Miguel. Pues antes que nada, muchísimas gracias por tus hermosas palabras, tan amorosas siempre, tan sentidas. Para mí es un placer volver a compartir aquí contigo en Siente la Vibra y de alguna manera dándole continuidad a ese encuentro que tuvimos meses atrás y al que tú también has hecho mención. Cuando hablamos de nuestra dimensión álmica, estamos hablando, en definitiva, de nuestro verdadero ser. En el esquema que a mí tanto me gusta usar, de coche y de conductor, el coche lo perecedero del ser humano, nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, y el conductor lo imperecedero, nuestra esencia, nuestra dimensión álmico-espiritual. El alma precisamente está ahí, está en ese conductor, en el contexto de esa dimensión álmica espiritual. Como muy bien nos dice ese gran hombre y ese gran sabio y ese gran místico que es San Juan de la Cruz, en su precioso poema Llama de Amor Viva, el alma y en su centro el espíritu en el centro del alma. Eso configura nuestro verdadero ser. A partir de ahí, los maestros nos han ido enseñando, los sabios y las sabias, de que las almas que están actualmente encarnadas en la humanidad, ni más ni menos que 8.000 millones de almas, todas juntas, que se dice pronto, tenemos un recorrido evidentemente álmico prolongado. Se nos indica que todas las que estamos encarnadas ahora en esta humanidad, que en antropogénesis, es decir, en lo que la ciencia de la conciencia nos dice que ha sido la evolución de la humanidad a través de distintas humanidades, esta sería la quinta humanidad ya, y se nos dice por parte de estos sabios que todas las almas que están encarnadas ahora lo han estado en distintas vidas, en una cadena de vidas, en esta humanidad, pero también en humanidades anteriores, y en particular, con toda seguridad, en el ámbito de la anterior humanidad, de la humanidad inmediatamente precedente, es decir, lo que en antropogénesis se conoce como la Atlántida. De modo y manera que mi alma responde sin ningún tipo de duda a este esquema. Muchas encarnaciones, como decía Brian Weiss en su célebre libro, en su título, Muchas vidas, muchos maestros, en esta humanidad que es la quinta del proceso evolutivo de la humanidad en distintas humanidades, e igualmente, posiblemente, muchas vidas, muchos maestros en la anterior humanidad, en la humanidad atlante. A partir de ahí, la pregunta que nos podemos hacer es cuándo nuestra alma se incorporó al proceso evolutivo humano en este planeta. En ese sentido, nos enseña la sabiduría primordial, nos enseñan las grandes tradiciones, que la inmensa mayoría de las almas que encarnaron después en el ámbito de la Atlántida y que ahora están encarnadas en esta quinta humanidad, proceden de la evolución álmica en el seno de la propia Madre Tierra. Es decir, se nos indica que las almas que están hoy encarnadas en seres humanos son almas diferenciadas, almas individualizadas, es decir, almas que tienen ya la capacidad adquirida para poder encarnar en una forma de vida como es la humana con autoconsciencia, y para llegar a ese grado, para llegar a ese punto de alma diferenciada o alma individualizada, las almas siguen un camino de crecimiento evolutivo en los otros reinos de la naturaleza. Es decir, que las almas van evolucionando, se le conoce como almas grupales, todavía no han conseguido el nivel de alma diferenciada o individualizada, lo van haciendo a través de los distintos reinos de la naturaleza, el mineral, el vegetal, el animal
en un proceso prolongado y que fue hace una serie de millones de años cuando un buen número de almas que habían seguido ese proceso muy lento, pero enormemente rico y enormemente hermoso a través de los distintos reinos de la naturaleza, llegaron a su diferenciación, a la calidad, cualidad de almas individuales y a partir de ahí encarnaron en lo que hoy conocemos como humanidad. Hay que tener en cuenta que la Madre Tierra tiene ni más ni menos que 4.553 millones de años según la geología, según la ciencia, y que la humanidad como tal apareció en el contexto de este planeta hace una serie de pocos, comparativamente de pocos millones de años. Ha habido muchas oleadas de vida en la Madre Tierra a lo largo de un tiempo tan dilatado de su historia para que las almas hayan llegado a esa diferenciación que permiten que encarnen en una forma de vida como es la humana, que tiene un sentimiento, una percepción de autoconsciencia. Eso diría que resume de una forma muy concreta la evolución de la inmensa mayoría de las almas que están hoy encarnadas en la humanidad. Mi percepción es que en mi caso, la individualización de mi alma, es decir, el alma que está encarnada en este tal Emilio y que constituye con el espíritu en su centro, constituye mi conductor, mi verdadero ser, mi alma, su diferenciación, Miguel, su proceso de diferenciación no lo hizo en la Madre Tierra, sino que lo hizo en otra cadena planetaria, en otro sistema, que entiendo que es el sistema de Sirio, concretamente en un planeta específico de ese sistema de Sirio, y que en un momento concreto, hace también mucho, mucho tiempo, se sumó al proceso evolutivo en esta humanidad. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que he tenido muchas encarnaciones en el ámbito de la Atlántida y que, por supuesto, también, como tu alma, como la de todos los seres humanos, que estamos aquí ahora, muchas encarnaciones en el contexto de la humanidad actual. Y en el contexto de la humanidad actual tengo reminiscencias que no le doy demasiado pábulo porque entiendo que hay una especie de velo hacia nuestras encarnaciones pasadas. Ese velo, como tú y yo hemos compartido en más de una ocasión, Miguel, el que no recordemos nuestras anteriores encarnaciones, la cadena de vida que ha llevado a cabo nuestra alma, tiene un sentido profundo, y el sentido profundo es que no nos distraigamos, el sentido profundo es que le saquemos jugo a la vida que estamos desarrollando ahora, en estos momentos, en el aquí y ahora. Si tuviéramos la información de todo lo que ha sido nuestro proceso de cadena de vida, posiblemente nos quedaríamos atorados, es decir, nos quedaríamos tan sorprendidos con tantas vidas, ¿no? Con tantos maestros, nos quedaríamos tan sorprendidos que no le sacaríamos jugo a lo que corresponde, que es el aquí y ahora y en la vida actual. No obstante, también se nos dice que en nuestra evolución de conciencia, en nuestro desarrollo espiritual, van apareciendo reminiscencias poco a poco de esas vidas pasadas. Y esa reminiscencia las tengo de tiempos muy remotos, estamos hablando de hace miles de años, en el ámbito oriental y ya en lo que es un tiempo más reciente, en lo que podemos decir que son en los últimos 1000 años, pues me veo muy centrado en el ámbito donde estoy ahora, es decir, en el ámbito del sur de Europa, en el ámbito del Mediterráneo, norte de África, sur de Europa, Mediterráneo, me veo muy centrado ahí, con vidas tanto como hombre como mujer, y eso sí, percibo que siempre muy también centrado en lo que es el compartir espiritual, el, el compartir con los demás seres humanos acerca de la espiritualidad, de formas distintas, de maneras diferentes, y percibo en esas reminiscencias mi ligazón a lo que fue, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, todo lo que fue el inicio de la orden templaria, o también percibo en esas reminiscencias una conexión vital muy potente con Francisco de Asís. Si me remonto un poquito más atrás, percibo una conexión con lo que fue la época de Cristo Jesús en la Palestina de aquella época, y ya más recientemente me veo muy centrado entre Italia, Francia
y España en mis últimas encarnaciones. Y nada, y aquí estoy ahora, querido Miguel, aquí estoy ahora. Espero haber sacado jugo de esas encarnaciones previas, como decía Cristo Jesús, como dice Cristo Jesús en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, haber echado aceite a la lámpara que él utiliza como metáfora, a la lámpara de aceite que utiliza como metáfora del alma, haber echado aceite y estar modestamente contribuyendo en estos momentos, no solamente a que yo mismo pueda participar y ser un agente activo de esa nueva humanidad que está ahí anunciada, esa nueva humanidad en una tierra restaurada, que vendrá de manera natural cuando termine este ciclo y comience un nuevo ciclo humano, sino que además también espero ir de la mano contribuyendo a que muchas almas encarnadas también conjuntamente podamos disfrutar de ese precioso evento cuando corresponda, en el momento que cuando corresponda, de formar parte de ese nuevo ciclo humano que será vibracionalmente más elevado y que supondrá un salto cualitativo y espiritual muy importante en nuestro devenir de cadena de vidas. Así que es así como te puedo resumir lo que me has preguntado y efectivamente hay algunos lugares en el planeta, especialmente las galerías subterráneas del lago Titicaca, con el que tengo una especial conexión y de hecho ese libro que tú has sacado a colación, el libro sobre Dios, que se titula Dios, de editorial Nous y de editorial Sirio, ese libro es un libro generado en conciencia, con una especie de diálogo en conciencia, con una persona que efectivamente su hábitat cotidiano son esas galerías y es ese mundo tan precioso y tan potente del lago Titicaca. Como sé que eres un buen tejedor, yo te voy a mostrar un hilo, una aguja y un dedal, y sé que nos vas a deleitar y vas a hacer un buen vestido. Fíjate. Almas encarnadas, humanos desalmados. ¿Por qué y para qué? Precioso aguja, precioso dedal, querido Miguel. Al escucharte lo de almas encarnadas, lo has dicho con una solemnidad, con una resonancia muy bella, muy potente, que me ha traído a la memoria las páginas finales de La República, ni más ni menos que de Platón. Esa obra potentísima que recoge un diálogo entre dos grandes almas, dos grandes maestros, Sócrates y Platón, ni más ni menos. Y en las últimas páginas, donde Platón comparte una experiencia cercana a la muerte, la primera que yo conozco, que esté escrita y escrita con detalle, de un soldado armenio llamado que aparentemente ha fallecido en combate, pero después no fallece, no está realmente fallecido, y cuenta sus experiencias de tránsito y sus experiencias incluso en el plano de luz. Y en ese contexto, en la República de Platón, se nos narra, a través de la experiencia de se nos narra el momento exacto en el que las almas que han desencarnado, están en el plano de luz, se disponen a volver a encarnar. Es decir, en esta dinámica de encarnación, desencarnación, vuelta a encarnar, se nos narra ese momento precioso en el que el alma ha decidido volver a encarnar. Y ahí esas almas que van a volver a encarnar tienen como el apoyo, tienen como el asesoramiento de una especie de ángel que en el ámbito griego se le denomina diosa, la diosa Laquesis, y la diosa Laquesis le dice a esas almas, almas pasajeras, vais a volver a encarnar. Y le sigue diciendo, la virtud estará a vuestro alcance. Que la hagáis vuestra o no dependerá solo de vosotras, porque Dios es inocente. No son las palabras literales, pero casi me he saltado alguna cosa intermedia para ir al mensaje central, pero qué potencia y qué belleza. Almas pasajeras. Eso es lo que somos en este plano,
Aquí estamos, entre comillas, de paso. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en muchas ocasiones nos identificamos, como tú bien sabes, Miguel, tanto con este mundo, con nuestra personalidad actual, con este tal Emilio, que olvidamos que este no es nuestro mundo, que aquí venimos por razones que tienen que ver con la evolución de conciencia en la que nos detuvimos en nuestro diálogo de hace unos meses y que cuando volvemos a encarnar, la virtud, es decir, la posibilidad de echar aceite a la lámpara de aceite que es nuestra alma, la posibilidad de echarle aceite a esa lámpara a través de vida que sea virtuosa, entendiendo por virtuosa, como decía mi paisano Antonio Machado, ser buenas personas en el buen sentido de la palabra, que es la forma también de concretarlo, siendo buenas personas en el buen sentido de la palabra, y de esa forma hacer nuestras la virtud y incorporar aceite a esa lámpara que nos marca el proceso evolutivo de un alma o de unas almas que estamos llamados a ir creciendo en nivel de aceite, por tanto, creciendo en autoconsciencia para poder participar en un ciclo humano de una mayor frecuencia vibracional que será esa nueva humanidad en una tierra restaurada a la que anteriormente hacía mención. Bien, y en este contexto, ¿qué son las personas desalmadas o qué puede significar el concepto de desalmado? Desde luego, un ser humano no puede no tener alma, es imposible. Si eres humano, tienes encarnada un alma que además es un alma, como compartíamos antes, que ha evolucionado para ser un alma diferenciada, un alma individualizada. Entonces, ¿por qué se habla de seres humanos desalmados? ¿Cómo podemos aplicar este calificativo? Muy bien, pues después de lo expuesto se puede entender fácilmente. Todos los seres humanos tenemos alma, todos los seres humanos tenemos, por tanto, lámpara de aceite y las personas desalmadas son aquellas almas que la cadena de vidas, las reencarnaciones, no le están sacando jugo, no le están sacando fruto. Se reencarnan, se vuelven a reencarnar y no le aportan aceite a la lámpara de aceite a la que estamos haciendo referencia. Y no le aportan aceite porque encarnación tras encarnación, esa virtud que está a su alcance no la están haciendo suya. Por tanto, Dios es inocente. Esas almas no están haciendo suya la virtud, esas almas una vida y otra vida y otra vida, aquí metidas, olvidan lo que son realmente, se identifican con el pequeño yo y eso les lleva a una forma de vida egoica y egoísta, absolutamente centrada en el materialismo, normalmente además originando, desgraciadamente, sufrimiento a otros seres humanos y también en alejamiento y ocasionando daño a los reinos de la naturaleza. El egoísmo, el materialismo, la deshumanización, la desnaturalización son las piedras, las columnas fundamentales de esa vida egoica, de esa vida que hace que finalmente no hagamos nuestra la virtud, no seamos buenas personas y cuando esto se repite una vida y otra vida y otra vida, vamos desaprovechando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, la lámpara no tiene aceite, de modo y manera que aunque está ahí, el alma está ahí, pero está como en embrión, está como si fuera un pequeño garbancito eh, que en cualquier momento, evidentemente, el alma puede tomar un derrotero de evolución de conciencia, pero el discurrir que han tenido, de ahí el calificativo de desalmados, es este que estamos compartiendo. No se trata, en definitiva, Miguel, y concluyo, no se trata de que haya seres humanos sin alma, sino que su alma tiene tan escaso nivel evolutivo, es decir, tan escaso nivel de aceite por las razones que hemos compartido, que es como si no tuvieran ese alma. Está ahí el alma latente, pero no termina de hacerse patente. Pero sientes o hay pruebas, porque hechos
puede haber mucho, de que, como bien has explicado, es imposible que un humano esté carente de alma, pero hay habitantes en la Tierra procedentes de otros lugares en donde se manifiesta que allí o no es humano o está tan desconectado o tan ignorante de su alma que muestra esa actitud desalmada. Ujú. Ciertamente, lo que planteas como complemento a lo que antes eh, en nuestro diálogo ha aparecido, nos lleva a otro tema, como todo lo que tú pones sobre la mesa, otro tema muy potente. Tan potente, Miguel, que tú sabes que yo desarrollo con el apoyo operativo de la asociación El Rincón de Kiko, yo desarrollo lo que se denominan hace ya muchos años encuentros mensuales, donde cada mes abordo con la mayor hondura posible una temática distinta. El primer jueves de mes hago una exposición de 2 horas, las personas pueden asistir en directo o en directo y en diferido, reciben el texto, además del vídeo con acceso privado, y a partir de ahí, el tercer jueves de mes, respondo a preguntas. Y eso es una dinámica que llevamos ya realizando muchos años. Pues bien, estamos ya terminando un curso. Los encuentros mensuales comienzan en el mes de septiembre, terminan en el mes de junio, con lo que estamos terminando el curso 2023-2024. A partir de ahí ya tenemos elaborado la temática del próximo curso, del curso 2024-2025, que comenzará en septiembre del 2024. Pues bien, precisamente, Miguel, el tema con el que vamos a inaugurar el curso de los encuentros mensuales 2024-2025, en septiembre del 2024, es este. Es decir, el hecho de que hay otros mundos en este, hay otros mundos en este. Esa es una frase que han usado a lo largo de la historia distintos maestros. En este mundo hay otros mundos, hay otras realidades, que cuando el ser humano está ahí tan imbuido en su egoísmo y en su egocentrismo y en el materialismo, no se percata de su existencia. Pero esos mundos están aquí. Son mundos que están interrelacionados con este. Por ejemplo, desde el punto de vista, y vamos a lo que tú compartes, acabas de compartir, estamos en convivencia aquí, precisamente aquí, con seres que podemos denominar espirituales, es decir, con formas de vida que no tienen, desde el punto de vista del coche, no tienen nuestra densidad y que en buena lid pertenecen a lo que desde el punto de vista de la ciencia se llamarían otras dimensiones que hay en el universo, más sutiles, y sin embargo están aquí. Y están aquí, ¿por qué? Pues dentro de esos seres espirituales hay seres espirituales que nos acompañan, que acompañan al camino evolutivo de la humanidad por amor, sin interferencias, es un acompañamiento, por así decir, dulce, es un acompañamiento armonioso, pero sin interferencias, porque hay que respetar, lógicamente, el libre albedrío, ¿no?, de todas las almas que están encarnadas en el plano humano. Pero junto con los seres espirituales que podemos denominar evolutivos que nos acompañan, también hay seres espirituales involutivos, es decir, seres espirituales que lo que hacen, dicho de una forma muy coloquial, es poner palos en la rueda, dificultando nuestro avance consciencial y espiritual, y de algún modo, porque ellos han entrado en esa dinámica involutiva que va a contramano del sentido de la vida, de algún modo extraviar nuestras almas para que no participemos en este proceso evolutivo que nos llevará finalmente a esa nueva humanidad a la que vengo haciendo mención. Estos seres involutivos, estos seres espirituales involutivos, tienen alma, pero la involución en la que han caído es tal que el nivel de aceite de ese alma
es paupérrimo. Es, como decíamos anteriormente, tan bajo, tan bajo, tan bajo, que podríamos decir que son desalmados. Con lo que ahí hay una primera tanda de seres desalmados que viven en este planeta que hay que unir a la que anteriormente yo citaba de seres humanos que sus almas encarnadas no terminan de hacerse patentes porque no hacen suya la virtud vida tras vida tras vida. Pero fíjate, Miguel, que también nos han enseñado los maestros y maestras que también hay en este mundo la presencia de seres que coloquialmente, por utilizar una expresión que todos entendemos inmediatamente, son extraterrestres. No estamos hablando ahora de seres espirituales, no, estamos hablando de civilizaciones humanoides que pertenecen, que desarrollan su existencia en otro sistema solar o en otros planetas, ¿vale? A eso lo denominamos extraterrestres. Y esos extraterrestres también tienen distinto perfil. Es decir, sabemos por muchas aportaciones ya no solamente de sabios a lo largo de la historia, sino actualmente hay mucha documentación, hay muchos contactos, hay muchas referencias en multitud de textos y en multitud de libros que ahondan al respecto de que ahora mismo en este planeta tenemos la presencia de civilizaciones humanoides. Humanoides tiene que ver con manas, es de donde viene la expresión del sánscrito, ¿no? En la cuna del lenguaje indoeuropeo, y significa con mente. Mana significa mente. Es la cualidad de la especie humana, el tener una capacidad mental desarrollada. Pues bien, hay humanidades, civilizaciones humanoides en otros puntos del universo. La astrofísica y la astronomía nos dice actualmente, cuando sabemos que hay 2 billones de galaxias en el universo, y cuando sabemos que hay miles de cuatrillones de planetas, se nos dice que hay unos 50.000 trillones de planetas semejantes al planeta Tierra. Pues bien, en esa inmensidad de mundos hay otras civilizaciones humanoides que viven y que existen, y algunas de ellas tienen conexión, se han hecho presentes en este planeta. Y entre esas civilizaciones humanoides volvemos a lo de antes. Hay civilizaciones humanoides evolucionadas en conciencia que, como los seres espirituales evolutivos, nos acompañan, nos apoyan desde su presencia vibratoria, desde su presencia amorosa, garantizando el mantenimiento de equilibrios para que aquellos que caen en lo involutivo no puedan bajo ningún concepto romper, que su nivel de interferencia no pueda romper los equilibrios precisos para que podamos evolucionar nosotros precisamente en libre albedrío. Y junto con estas civilizaciones humanoides evolutivas, hay también civilizaciones humanoides involutivas. Al igual que hay seres espirituales involutivos, hay civilizaciones humanoides involutivas que han caído en la involución y que de alguna forma colaboran con los seres espirituales involutivos en poner chinas en el camino, en el poner dificultades en el camino y el intentar, incluso interfiriendo, aunque no puedan romper los equilibrios, porque el lado evolutivo no lo va a consentir, pero intentando incluso hacer todo lo posible mediante interferencias para que nuestra evolución consciencial se vea dificultada. Así que fíjate que cuando hablamos de presencias en este mundo, estamos hablando lógicamente de la humanidad, estamos hablando lógicamente de todos los reinos de la naturaleza que nos acompañan en el contexto de este precioso ser que es la Madre Tierra, pero también estamos hablando de seres espirituales, tanto evolutivos como involutivos. Y estamos hablando igualmente de seres que pertenecen a civilizaciones humanoides que no son de este planeta y que también tienen tanto ese perfil evolutivo como ese perfil involutivo. Y dejo ahí, porque no sé hasta qué punto ya sería entrar en demasiada información,
dejo ahí el hecho de que también hay seres que son de este mundo, no vienen de fuera, como los humanos, como nosotros, somos de este mundo, pero que son intraterrenos, es decir, que han desarrollado su proceso evolutivo muy alto, por cierto, están mucho más evolucionados en conciencia que nosotros, en ese mundo que, por ejemplo, algunos autores como Julio Verne nos enseñaron la patita, solamente nos enseñaron la patita, que son los seres intraterrenos, y que además de los seres intraterrenos, por tanto, en esta madre tierra están los intraterrenos y todos los seres que estamos sobre el terreno, bien sea el propio ser humano o los reinos de la naturaleza que están sobre el terreno, bien en la tierra, bien en el mar, pero sobre el terreno. Pero es que igualmente, y para completar este cuadro precioso, porque cuando te das cuenta de lo que es la vida, de su grandeza, de cómo se manifiesta de múltiples formas, ¿no? Que rompen estos esquemas tan cerrados, como decía antes, materialistas, ¿no? Egocéntricos, antropocéntricos, que tantos seres humanos han hecho suyo, también hay un mundo que pertenece a este planeta, que es el mundo intermedio. ¿El mundo intermedio qué es? Pues lo que no es ni intraterreno, ni sobreterreno, ni por encima, en tierra o en agua, por encima. Y ese mundo intermedio está recogido por multitud de historias, por multitud de lo que también denominamos leyendas, de lo que también denominamos mitos de todas las culturas. Estamos hablando de los hadas, de las hadas, estamos hablando de los gnomos, estamos hablando de unas formas de vida que fundamentalmente se desarrollan a mitad de camino entre lo intraterreno y lo extraterreno, a mitad de camino. Y nos dicen los sabios y sabias que fundamentalmente su presencia vital más potente de este mundo intermedio es donde hay una conjunción de piedra, vegetación y agua, que en los contextos del planeta donde abunde la piedra, la vegetación y el agua, las tres cosas a la vez, ese podríamos decir que es el hábitat natural de estos seres que viven en el mundo intermedio. Así que ciertamente, cuando hablamos de la vida en este precioso planeta, cuando acudimos a lo que nos han enseñado los sabios y sabias, e incluso a lo que cada uno modestamente puede ir experimentando desde el punto y vivenciando cuando nos vamos abriendo, ¿no? Cuando vamos saliendo, cuando como cebolla nos vamos quitando capas, ¿no? Y va apareciendo lo que verdaderamente somos, vamos percibiendo una realidad que es hermosísima, que es muy distinta de la que nos enseñan en los medios de comunicación y en la televisión, muy distinta y francamente hermosa. Sí, y tanto. Siguiendo con el tema apasionante del alma, y como seres humanos, especie de las decenas de millones que habitan la Tierra, hubo un parteaguas en la evolución de la propia alma individualizada como seres humanos, como especie, pero mi pregunta, tema apasionante, y sé que a ti, ¿qué es el alma universal y el vínculo con quien marcó un antes y un después en el proceso evolutivo de la humanidad? ¿Y qué vínculo tiene, qué es ese alma universal y qué vínculo especial tiene con Jesucristo, con Cristo Jesús? Desde el punto de vista de la metafísica, hay un postulado que nos ayuda a aclarar mucho lo que es nuestra dimensión imperecedera. Hemos compartido hace unos minutos que el ser humano es coche y conductor, el coche perecedero y el conductor imperecedero. Y hemos hablado de la dimensión álmica espiritual de nuestro conductor, de lo que realmente somos, porque es lo imperecedero con el alma y en su centro el espíritu. Pues bien, desde el punto de vista de la metafísica, desde el punto de vista de las grandes enseñanzas que nos han legado, hay un postulado que nos ayuda a entender esto muy bien y que también nos sirve para dar una respuesta dentro de lo que cabe sencilla a lo que has planteado.
Ese postulado nos dice lo siguiente: aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y siendo origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Este postulado es potentísimo. Hablábamos de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, uno de sus poemas, que tiene un título bastante curioso, que bien sé yo de la fonte que emana y corre, es un poema que escribe después de una potentísima experiencia mística, lo que él llama una experiencia de alta contemplación, lo que Teresa de Jesús llama éxtasis, lo que la tradición espiritual oriental llama samadhi. Y en esa experiencia mística tan potente, en ese poema nos dice que ha visto, que ha percibido, que ha podido encontrarse de algún modo y dice, con aquello que dice, su origen no lo sé, pues no le tiene. Más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Su origen no lo sé, pues no le tiene. Más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Aquello. Eso que el diccionario de la Academia Española llama Dios, pero que realmente en cuanto que lo metemos en una palabra, le estamos quitando su esencia. De ahí que este postulado metafísico se refiere a aquello. Aquello, aquella. Evidentemente aquí no hay femenino ni masculino, sino que todo está integrado. Aquello que no tiene origen y que sin embargo, no teniendo origen, es origen de todo lo originado. Y claro, si es origen de todo lo originado, si esto lo admitimos como hipótesis para nuestra consideración, si admitimos la posibilidad de la existencia de aquello que no tiene origen y es origen de todo lo originado, lo que viene a continuación es ineludible. Todo lo originado cuenta con la presencia de lo que lo ha originado. Aquello que no tiene origen se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Dicho esto, las tradiciones a todo lo originado lo engloban dentro de la palabra materia, entendiendo por materia no solamente la materia ordinaria, sino todo lo que la ciencia actual denomina materia. Es decir, la ciencia actual nos dice que en el universo está la materia ordinaria, pero también hay materia oscura, también hay energía oscura. En sánscrito, en ese idioma al que hacía referencia anteriormente, cuando hablábamos de manas, de mente, en sánscrito se le llama prakriti. Prakriti, que es la materia en todas sus manifestaciones. La materia, prakriti, es todo lo originado. Y en prakriti, la materia con mayúscula, se encuentra en todas las modalidades, en todas las manifestaciones de la materia, se encuentra presente e inmanente aquello que no tiene origen. Y a la presencia de aquello que no tiene origen en todas las formas de la materia se le llama espíritu. Es lo que en Occidente llamamos espíritu. Los sabios de la Grecia clásica lo llamaron neuma. En el ámbito oriental se le llama atma. El nombre es lo de menos. La presencia de aquello que no tiene origen en la materia es lo que denominamos espíritu. Con lo que este principio metafísico y las tradiciones espirituales serias nos hablan de que el cosmos, no el universo, el cosmos. El cosmos es el universo con un orden, porque como decía muy bien Pitágoras, el universo tiene un orden, no es el caos, tiene un orden. Por eso tenemos que llamarlo no tanto universo como cosmos. Hay un orden, hay unos principios, hay unas leyes, hay un sentido en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, en ese cosmos hay una convivencia perfecta de materia y espíritu, de espíritu y materia, que conviven. No están peleadas, como a veces la tradición maniqueísta, por ejemplo, nos ha intentado convencer, la tradición y la visión dualista de las cosas. No están peleadas, están integradas en la materia, en todas sus formas, está presente inmanente el espíritu como presencia de aquello que no tiene origen. Es bellísimo, ¿no? Es bellísimo el percibir esa convivencia entre espíritu
y materia. La presencia inmanente de lo que no tiene origen en todo lo originado. Y a partir de ahí, para ir a lo que tú planteabas, el alma, para bajar al terreno del alma, el alma es el instrumento, el vehículo, podríamos decir, que usa el espíritu para poder convivir con la materia. Porque claro, espíritu y materia conviviendo son realidades vibracionales muy distintas. La materia puede ser de mayor o menor frecuencia vibracional, energía oscura, materia ordinaria. Su frecuencia puede ser de mayor o menor vibración, pero siempre es densa en comparación con la vibración del espíritu. El espíritu tiene una vibración mucho más elevada que la materia, sea cual sea su forma. A partir de ahí, ¿cómo pueden convivir? ¿Cómo es posible esto tan bello de la convivencia entre espíritu y materia? El espíritu necesita un vehículo, necesita un instrumento para que vibracionalmente pueda convivir. Es tal la diferencia vibracional que necesita un intermediario, por así decir, y ese intermediario es el alma. Tú sabes que a mí me gusta poner el ejemplo de que el ser humano tiene una vocación natural a conocer las profundidades oceánicas. Hay una vocación natural. El espíritu tiene una vocación natural de convivencia con la materia, incluso en los planos más densos de la materia. Pero claro, cuando el ser humano intenta profundizar en las aguas oceánicas, nos encontramos con el problema de que somos incompatibles. No podemos meternos a 1000 metros de profundidad, a 2000, 3000 metros de profundidad. No puede ser, no podemos estar ahí. Hay una incompatibilidad. Pues bien, hay un instrumento que hemos ido desarrollando que es el batiscafo, y el batiscafo, hoy también se llaman sondas marinas, el batiscafo permite, con el ser humano dentro, permite bajar y bajar y bajar a enormes profundidades oceánicas. Y además el batiscafo está preparado, tiene unos ventanales, tiene unos grandes focos de luz, tiene unos brazos articulados para recoger muestras y debido a ello podemos bajar, por ejemplo, a 2000 metros de profundidad y conocer cómo es ese mundo que es de oscuridad porque los rayos del sol no llegan. Podemos conocer ese mundo donde la presión es inmensa porque tiene 2 kilómetros de agua encima, con lo que la presión es impresionante, pero sin embargo, a pesar de ser un mundo de oscuridad, de una gran presión, de mucho silencio, porque el propio sonido le cuesta trabajo moverse por ese medio. A pesar de todo eso, sabemos, gracias a que hemos llegado allí con el batiscafo, de que hay fauna, de que hay flora, de que hay vida y conocemos las modalidades de vida que se están desarrollando ahí. El batiscafo. Pues bien, podríamos decir que el alma es como el batiscafo que usa el espíritu para poder adentrarse en la materia. A partir de ahí se habla de la noción, como tú muy bien has recordado, del alma universal. ¿Qué significa esto del alma universal? Pues muy sencillo. Aquello que no tiene origen está presente e inmanente en todo lo originado. Es lo que llamamos espíritu. A partir de ahí, ¿cuántos espíritus hay? Obviamente no puede haber muchos espíritus, aquello es uno, con lo que su presencia es una, espíritu uno. Eso sí, se hace presente e inmanente en muchas formas de materia, pero esa presencia es única, esa presencia es indivisible. Los sabios de la Grecia clásica lo llamaban mónada, que significa literalmente lo que no es divisible. El espíritu no es divisible. Por tanto, ese espíritu que desciende en la materia para hacerse presente en las distintas formas materiales es uno. De hecho, el cristianismo esotérico lo enseña muy bien. El Espíritu Santo lo llaman. El espíritu que siendo uno está en cada uno, pero ojo, es uno, aunque esté en cada uno. Y claro, el espíritu es uno. Y si el espíritu es uno, ¿cuántos batiscafos hay? Si el espíritu es uno, el tripulante es uno. Batiscafo solamente puede haber uno, con lo que alma solamente hay una. Un espíritu que a través de un batiscafo, de un alma universal, se hace presente en todas las realidades, en todas las formas materiales que componen este cosmos tan extraordinario
y tan magnífico. Y dicho esto, y ya concluyo, si esto es así, espíritu y alma universal, ¿cómo es que hablamos de almas diferenciadas? ¿Cómo es que hablamos de que hay un alma concreta, específica, diferenciada, encarnada en este tal Emilio, que es distinta de la que está encarnada en Miguel? ¿Cómo es que hablamos de que hay almas que tienen un nivel de aceite y otras almas diferenciadas que tienen otro nivel de aceite, nivel de autoconsciencia diferente? ¿Esto cómo casa con el alma universal o con el alma una? Los antiguos nos explicaron de que el alma una es como un árbol, un inmenso árbol. Y a ese árbol le salen ramas, a la rama le salen ramitas y a la ramita le salen hojas. Y todo pertenece al mismo árbol, cuya savia es el espíritu, bañado todo, vivificado todo por la presencia del espíritu. Y el tronco, las ramas, las ramitas y la multitud de hojas que tiene el árbol del alma universal, todo es uno y todo está vivificado, todo tiene en su centro esa savia, ese espíritu. Pues bien, cuando vemos un árbol, podemos percibir que un árbol es uno, evidentemente. Vamos por la calle, vamos a un parque, vamos a la montaña y observamos un árbol que sea frondoso, por ejemplo, y evidentemente el árbol ese es el que estamos viendo y es uno. Ahora bien, si lo observamos con un poquito de detenimiento, podemos percibir algo muy singular, y es que cada hoja tiene su propia experiencia. Evidentemente, cada hoja forma parte del árbol, es indudable, pero a su vez no todas las hojas tienen la misma experiencia, cada hoja tiene su propia experiencia, cada hoja tiene su propia experiencia de sol, cada hoja tiene su propia experiencia de viento, depende de la parte del árbol en el que esté colocado, hacia un lado o hacia otro, más el interior o hacia más el exterior. Si hay riego por aspersión porque estamos en un parque, hay hojas que tienen la experiencia de recibir el agua del riego por aspersión y otras que no. Hay hojas que tienen la experiencia de la lluvia más intensamente que otras. Hay hojas que tienen la experiencia del anidamiento de pájaros. Otras no tienen esa experiencia. Hay hojas que tienen la experiencia de determinados insectos que están en ella o se hacen en ella. Hay otras hojas que no tienen esa experiencia. Es decir, lo que estoy expresando utilizando este símil es para que entendamos que el árbol es uno, la savia que lo vivifica es uno en todas sus partes, pero cada hoja tiene su propia experiencia. Pues bien, diríamos que el alma que encarna en el ser humano es un alma hoja. Es ese árbol, es el mismo árbol con el espíritu como batiscafo, con el espíritu dentro, es el mismo árbol, pero la grandeza de ese árbol es tal que tiene multitud de almas hojas y esas almas hojas son las que están viviendo cada una su propia experiencia en cadena de vida encarnado en seres humanos. Creo que de esta forma se puede entender bien lo que los grandes sabios, las grandes maestras nos han ido enseñando y que nos ponen en su sitio a eso que denominamos Dios, aquello que no tiene origen, que es origen de todo lo originado. Se nos enseña bien lo que es el espíritu como presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado. Se nos muestra también que todo lo originado se puede englobar en la acepción materia con todas sus formas, la convivencia maravillosa entre espíritu y materia, el alma como batiscafo intermediario que sirve para que esa convivencia con tanta diferencia vibracional sea posible, y a partir de ahí el entendimiento de que el espíritu es uno, Espíritu Santo, pero que está en cada uno, como el aire que respiramos que es uno, pero está en cada uno, el entendimiento de que si uno es el espíritu, una tiene que ser forzosamente el alma, pero a su vez que eso no quita que haya almas hojas, entre comillas, que perteneciendo al árbol tienen experiencias distintas a través de procesos de reencarnaciones en lo que llamamos seres humanos. Y en este inefable marco, en el contexto evolutivo de la humanidad, hay un alma que ha adquirido un nivel enorme de aceite, un alma que ha adquirido una enorme potencia. Antes que ese alma, ha habido otras almas que también han llegado muy arriba, por así decirlo, en el proceso evolutivo. Está el alma, por ejemplo, que encarnó ni más ni menos que en Siddhartha Gautama.
al que con legitimidad se le llama Buda, Buda Gautama, porque plasmó todas las cualidades de lo búdico. Las cualidades de lo búdico son las cualidades y atributos de nuestra dimensión álmica, que tiene unas potencias, que tiene unos atributos, que tiene unas cualidades. Y Siddhartha Gautama todo eso lo plasmó con una potencia y con una grandeza inmensa, con lo que merece esa denominación de Buda Gautama. Y ha habido una serie de almas que han ido como preparando el terreno a lo que finalmente fue ese momento único en el que el alma de mayor potencia, el alma de mayor nivel, que jamás ha encarnado con su proceso evolutivo, llegó a tener un nivel que jamás nadie ha superado, el alma más potente y noble que ha encarnado en la historia de la humanidad, que es el alma que encarna en ese personaje histórico que conocemos como Jesús de Nazaret. Y ese alma inmensa a la que ya otras almas espectaculares habían ido como preparando el terreno, ese alma no solamente es que tenga una gran potencia, encarna en Jesús de Nazaret y hace real esa potencia, porque puede ser que nuestra alma tenga un nivel muy alto de aceite, pero una vez que estamos aquí a lo mejor no somos capaces de plasmar todo el potencial que tenemos acumulado. El alma que encarna en Jesús de Nazaret es la más elevada y noble que ha encarnado en la historia de la humanidad, hace real en su práctica de vida esa potencia y cuando tiene aproximadamente 29 años, cuando ya toda esa potencia la ha plasmado, pues está en condiciones de que se produzca el evento crístico. El evento crístico es la precipitación de lo crístico. ¿Y lo crístico qué es? Hemos dicho que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Pregunta, ¿y cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo aquello que no tiene origen puede originar todo lo originado? La espiritualidad, la metafísica y la astrofísica actualmente nos dice que es la vibración. La astrofísica nos dice que es la fluctuación del vacío la que da origen a lo que conocemos como universo. La metafísica, la espiritualidad, nos dice que es la vibración de aquello que no tiene origen, el verbo, en terminología cristiana, la emanación o om en terminología oriental, es esa vibración, es ese verbo de aquello vibra de forma natural, de forma espontánea, es parte de su naturaleza, aquello vibra, como nos dice la ciencia cuando nos habla de la fluctuación del vacío que da origen al universo, y ese verbo que, como muy bien dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, al principio fue el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Claro, el verbo fue al principio porque es la vibración de aquello lo que desencadena el universo. Y esa vibración es de aquello, es el propio Dios, entre comillas, es la propia vibración divinal. El verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Pero nos dice después el Evangelio de Juan, seguimos leyendo un poquito y nos dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto nos plantea la pregunta de cómo es posible que algo tan enorme como esa vibración, la vibración de aquello que no tiene origen, que desencadena todo lo originado, ¿cómo es posible que se haga carne? Es decir, ¿cómo es posible que se precipite y que se haga presente en un ser humano, por fuerte, por potentísimo que sea el alma que está encarnada en ese ser humano? Pues bien, ahí el hinduismo nos da toda la información, porque el hinduismo nos enseña, Miguel, que todas las grandes fuerzas metafísicas, todas las grandes fuerzas celestiales y cósmicas tienen una doble dimensión. No en dualidad, sino en unidad, tienen una doble dimensión. En lenguaje hinduista se habla de la dimensión nirguna y la dimensión saguna. La dimensión nirguna es impersonal, absolutamente abstracto, nada que ver con algo concreto. Aquello, el verbo, la vibración, es la percepción de estas realidades inmensas, la percepción nirguna. Pero se nos enseña que también tiene una dimensión saguna, es decir, que se pueden concretar
frente a lo impersonal, dicho entre comillas, también tienen una dimensión personal, dicho entre comillas. Se pueden hacer presentes, se pueden precipitar. Hombre, esto es muy importante de tener en cuenta porque aquello que no tiene origen, lo que el diccionario llama Dios, es una realidad inmensa. En su dimensión nirguna podríamos decir que es inalcanzable, pero sin embargo Jesús de Nazaret lo llama Padre. Los primeros cristianos no es que lo llamaran Padre, lo llamaban Papaíto, Abba, Abba. ¿Cómo es posible que tú a esa cosa, a ese aquello tan inconmensurable, lo llames Padre o lo llames Abba? ¿Eso cómo es posible? Porque aquello que no tiene origen tiene una dimensión saguna, tiene un vínculo contigo que es cálido. Y podemos tener un vínculo y una comunicación con la divinidad. La divinidad sí es una realidad metafísica inmensa, pero a su vez tiene un vínculo contigo, tiene un vínculo conmigo, que podemos saborear, que podemos percibir, que podemos sentir esa percepción de la divinidad, ese acompañamiento, esa calidez. Eso es la dimensión saguna de la divinidad. Pues bien, con relación al verbo, con relación a la vibración de aquello que no tiene origen, con relación al verbo, pasa igual. Es algo metafísico e impersonal, pero tiene la dimensión que hace posible que se haga presente, que se precipite como si fuera la lluvia, ahí está, y cuando se dan las condiciones oportunas, se precipita y se hace carne, como dice el Evangelio de Juan. Cristaliza, se plasma en un ser humano. Y esto es lo que ocurre en Jesús de Nazaret. En Jesús de Nazaret se precipita en su dimensión saguna ese verbo maravilloso, esa vibración de aquello que no tiene origen, y eso supone, sin duda ninguna, un evento único en la historia de la humanidad que hace que Cristo Jesús, porque ya ahí Jesús se transforma en Cristo, Cristo Jesús, hace que, porque a ese verbo es a lo que se denomina Cristo, a esa vibración, Jesús se transforma en Cristo y eso marca, como decía, un antes y un después en la historia de la humanidad, impregna definitivamente y posibilita un salto cualitativo inmenso en la conciencia humana y, ojo, en la conciencia planetaria. Y es por esto que en el libro que mi esposa Lola y yo hemos publicado recientemente sobre la sabiduría de Jesús de Nazaret, insistimos mucho en que Jesús no fue un maestro más, sino que es un hito único en la historia de la humanidad y algo también muy importante que sé que a algunas personas le puede molestar, pero que percibimos que es una gran realidad, que el cristianismo es ese evento y por tanto que el cristianismo, querido Miguel, no es una religión. No se le puede meter en el estrecho marco de una religión, no. El cristianismo es mucho más que una religión, de la misma forma que Cristo es mucho más que un maestro. Estamos hablando de un hito único en la historia de la humanidad y en la historia del planeta que marca un antes y un después en nuestro proceso evolutivo y que es condición sine qua non imprescindible para que pueda darse hacia lo que ya vamos, hacia la configuración de una nueva humanidad en una tierra restaurada que si no hubiera sido por ese evento crístico, no hubiera sido posible en el proceso evolutivo de la Tierra y en el proceso evolutivo de la humanidad. Hermosísimo lo que has compartido y no sé si sabes en los ambientes místico-espirituales cómo se le denomina al maestro del amor, al maestro de maestros, la miel del universo, No lo conocía, Miguel, qué la belleza, miel del muy universo. hermoso. Y por dejar también ese sabor dulce en este encuentro, que siempre lo disfrutamos porque lo hacemos nuestro, lo creamos, lo co-creamos y lo gozamos, me gustaría, y te lo transmito, ya después de lo vivido en estos últimos 4 años, que sería impensable como plan definido, estaba previsto, pero impensable para la mente chiquitita, todo lo que hemos vivido y lo que nos queda por vivir. Pero es obvio, porque toca ya la alternancia de tanto reinar la oscuridad, reine ahora la luz. Y
el triunfo de la luz en la tierra ya es manifiesto. Al menos así yo lo percibo, lo siento, lo vivo, lo dignifico y lo glorifico, porque la luz es la que disipa toda oscuridad. Entonces, volviendo a ese nombre tan merecido y tan divino, como se le denomina al Maestro del Amor, a Jesucristo, Cristo Jesús, la miel del universo, te invito a que, en conexión con tu alma, en ese mensaje esperanzador y dulce y real, que por fin la luz ya ha triunfado en la tierra, desde lo que a ti te surge espontáneamente un mensaje de que eso es así, de que ya la luz es la que predomina, ya ha triunfado por la alternancia que corresponde. Compártenos momentos lúcidos de brillo de la luz en tu vida, en tu alma, en tus compartires, porque después de lo transitado en estos 4 últimos años, ya toca que gocemos, disfrutemos de la vida desde la parte luminosa y reconociendo nuestra verdadera esencia. Somos luz por excelencia. Qué Entonces, importante, danos un baño de luz en este reinado de la luz. qué importante, querido Miguel, qué importante porque dentro de los clichés a los que se le ha metido falsamente a lo espiritual y a lo consciencial, se habla siempre mucho de dolor, de sufrimiento, etcétera, etcétera. Y ciertamente las noches oscuras, lo enseñó muy bien San Juan de la Cruz, son una espoleta en nuestro camino espiritual. Pero ojo, la espiritualidad es una llamada continua. La vocación a la que estamos convocados a través de nuestro verdadero ser es a el gozo, a el gozo. Yo creo que esa es la palabra del diccionario de la Academia Española más adecuada, el gozo. Ese gozo que aparece por ejemplo, en el Cantar de los Cantares de Salomón. Ese gozo que aparece en el Cántico a las criaturas de San Basilio, en el Cántico a las criaturas de San Francisco de Asís, en el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, el gocémonos amado, ese gozo es a lo que estamos convocados. Y cuando Jesús expira en la cruz para después resucitar y llevar a cabo la ascensión a los cielos, impregnando de lo crístico a toda la madre tierra, a todos los reinos de la naturaleza y abriendo las puertas a la nueva humanidad de la que estamos, a la que nos hemos referido. Todo eso, querido Miguel, es un mensaje de alegría. Todo está cumplido desde ese evento, todo está cumplido. Puede parecernos que en el contexto de nuestra cronología 2000 años es mucho, 2000 años desde el punto de vista espiritual y cosmogónico no es nada. Y con una enorme rapidez, porque 2000 años, repito, no es nada, se está configurando una realidad que, como tú muy bien señalas, ya podemos percibir. Porque la nueva humanidad cristalizará cuando corresponda absolutamente, pero ya es percibible, ya es visible. Claro que es visible que todavía hay mucho componente involutivo, que todavía hay mucho egoísmo, mucho egocentrismo, mucho materialismo, mucha deshumanización, mucha desnaturalización, pero ojo, ojo, ya es perceptible esa luz maravillosa a la que tú haces referencia. Esa luz la podemos percibir ya. La podemos percibir si somos capaces de quitarnos unos cuantos implantes que todavía tenemos ahí. Esa luz empezamos a verla cuando percibimos que lo que estamos viviendo es una especie de parto para que nazca lo nuevo, que por tanto las contracciones y los removimientos en los que estamos forman parte de un acontecimiento espectacular que es el nacimiento de esa nueva humanidad. Que a partir de ahí estos momentos tienen que ser vividos con alegría, con mucha alegría. Esto no es un castigo,
las iglesias están ahí, el castigo a la humanidad. No, no, esto no es un castigo, esto es una bendición y debe ser vivido con alegría. Como la mamá que está en medio del parto, los removimientos y las contracciones lo vive con la alegría de saber que el alumbramiento está ahí ya, que esa alegría nos impregne, que esa alegría nos llene. Esa alegría además nos debe llevar a tener confianza. Estamos en donde corresponde, viviendo exactamente lo que corresponde. Vamos a vivirlo con alegría y con confianza. La confianza es imprescindible, querido Miguel, para que la enorme fuerza que somos se manifieste. Tenemos una fuerza espectacular, somos inmortales, tenemos una dimensión imperecedera como seres humanos. Fuerza no nos falta, la tenemos ahí sobrada. ¿Qué es lo que sucede? Que no tenemos confianza y eso hace que la fuerza se quede como obturada, se quede como tapada. ¿Cómo se abre la gaseosa? ¿Cómo se abre el cava en este caso? ¿Cómo se abre la botella de la fuerza que tenemos? Con la confianza. La confianza es el abridor. Confía, confía en ti mismo, confía en la vida, confía en que todo tiene su sentido profundo, en que todo tiene su porqué y su para qué. Confía, eleva la mirada, date cuenta de que no eres una ola, que eres el océano mismo, sí, y que siendo ola, eres el océano mismo, que no eres un árbol ahí perdido, no, eres un árbol, pero estás en el bosque y al ser el árbol, eres el bosque mismo. Confía, confía, destapa y saca toda tu fuerza de una forma completa y de la forma que se merecen estos momentos tan especiales. Estamos viviendo una bendición, vamos, no un castigo. Vamos a vivirlo con alegría, no con miedo. Vamos a vivirlo con confianza, no con inseguridad e incertidumbre. Eso nos permitirá que nos demos cuenta de la enorme fuerza que tenemos, que es colosal. Es como tú muy bien dices, la fuerza de la luz. Y todos somos conscientes que una modesta cerilla puede con la luz de un salón enorme entero, una modesta cerilla. Y somos mucho más en cuanto a nuestra luz que una modesta semilla. Somos grandes focos de luz y eso con la confianza, esa fuerza de luz la sacamos y la compartimos además, ¿no? Que seamos en nuestra vida cotidiana como esa estatua de la libertad que va con la antorcha bien encendida, iluminando nuestra vida, colaborando y de la mano con tantas personas que también van haciendo, tantas almas encarnadas que van haciendo nuestro camino. Y por supuesto, junto con todo lo que acabo de compartir, compasión. Esa compasión que no nos falte, porque hay muchas almas encarnadas que esto no lo entienden. Su nivel de aceite todavía no les permite el discernimiento como para entender lo que estamos viviendo, para entender lo que está pasando y por tanto los removimientos del parto lo perciben en clave simplemente de sufrimiento, de dolor, de dudas, de incertidumbre, de inseguridad y eso origina mucho dolor. Eso origina mucho sufrimiento y tenemos que ser enormemente compasivos y esa compasión plasmarla como esa palabra que tú utilizas mucho y tú la utilizas llena de sentido, no vaciándola de sentido, sino llena de sentido, que es el amor, que el amor se haga en nosotros, que el amor nos posibilite una relación distinta con los demás. Ya somos conscientes que este mundo, este sistema, no es el nuestro, de la misma forma que nos desidentificamos de este personajillo, de este tal Emilio, de este tal Miguel, porque somos mucho más. También nos hemos dado cuenta que este mundo, este sistema, no es el nuestro, que en nuestra alma brilla, que en nuestro corazón late una nueva realidad que se está haciendo ya presente. Y desde el punto de vista de la experiencia, mirar la naturaleza, Miguel, tú eso lo haces, lo sé, porque tenemos amistad y porque tienes la generosidad de compartirlo conmigo, lo haces con cotidianidad. Observar la naturaleza. ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres ver a Cristo? ¿Quieres ver la nueva humanidad en la tierra restaurada? Mira la naturaleza, porque la naturaleza ya está en la nueva clave vibracional. Los seres humanos estamos ahí en el proceso, pero la naturaleza ya está.
el brillo del agua, el brillo del verde, el brillo de las montañas, el brillo de las piedras, el brillo del mundo vegetal y animal. Eso ya está ahí. Y si tenemos ojos para verlo, no es un tema ni mucho menos de autosugestión, no, no es un invento, es una realidad. Podemos percibir esa vibración, es un color especial, entre comillas, el que podemos percibir. Y mira que desde la oscuridad, desde el lado involutivo, se intenta contaminar atmosféricamente, estelas químicas, contaminación electromagnética. Da igual la fuerza de la vida, la fuerza de Cristo, la fuerza de la divinidad, nuestra fuerza es tal que todo eso arramplamos con ello. No hay fuerza por parte de la oscuridad para evitar que la luz se esté plasmando de esta manera tan maravillosa que ya sin duda empezamos a percibir. Y esa percepción de la divinidad, Miguel, recuperarla, la hemos perdido. Yo estoy convencido que hace mucho tiempo en la evolución humana hubo un proceso natural donde esa percepción, estoy hablando incluso de principio de la Atlántida o incluso antes, había una percepción natural de la divinidad. Esa percepción se perdió. El materialismo nos pudo, el egocentrismo nos pudo, el engreimiento del que tú hablabas al principio de este diálogo nos pudo. Y al podernos todo eso, perdimos esa percepción natural de la divinidad. Y cuando perdemos la percepción de la divinidad, enfermamos. Como decía Rudolf Steiner, es una enfermedad real. No estamos hablando de una metáfora, no. La persona que pierde la percepción de la divinidad enferma. Enferma energética y vitalmente, pero enferma también físicamente. Y Steiner, en un pequeño ensayo que está dedicado a Cristo precisamente, nos dice que esta enfermedad que deriva de la no percepción de la divinidad, dice, es una enfermedad que no cura los médicos, porque muchos de ellos la padecen, ¿no? Y nos dice a continuación que la no percepción de la divinidad es una enfermedad y la no percepción de Cristo es una desgracia. Rudolf Steiner, creo que una figura suficientemente conocida, con su mente y su alma, y su mente germánica, no era muy dado a, entre comillas, a los golpes de humor, pero aquí pone de manifiesto la sabiduría de una forma además con un gracejo que parece propio de tierras andaluzas. Y cuando vamos recuperando la percepción de la divinidad, salimos de esa enfermedad. Y al salir de esa enfermedad es la experiencia mística, la experiencia de los místicos, la experiencia de esas grandes almas que nos acompañan, estén o no encarnadas actualmente, nos están acompañando en este precioso camino y en este punto tan culminante que nos dice, ve a Dios en todas las cosas, ve a Dios en todas las cosas. Y cuando vayas viendo a Dios en todas las cosas, se producirá una transformación todavía mayor porque verás todas las cosas con los ojos de Dios. Y esto no es una quimera, querido Miguel, porque los ojos de Dios están en nosotros. Aquello que no tiene origen está presente, inmanente en todos nosotros. Sus ojos son los nuestros y no solamente podemos ver a Dios en todas las cosas, que por supuesto, sino que además podemos ver todas las cosas con los ojos de Dios. Hablando de esa piedra angular, que es la confianza, que es primordial para poder vivir con esa alegría, con ese gozo, me vino a la memoria la diferente percepción que un banquero tiene de la confianza y lo que nosotros soberanamente y con esa conciencia de la confianza en Dios, en la vida, en nosotros mismos. Fíjate, la confianza que tiene el banquero para darte un crédito, a una hipoteca, a un préstamo, claro, tiene absoluta confianza en ti. ¿Por qué? Porque la confianza depende de la fianza que tú le asegures. Ahora, esa confianza de afuera y en la que hemos depositado en los demás es la que nos estamos atribuyendo, confiando en ti misma. ¿Cuál es la fianza que en esa confianza en la vida, así como el
el banquero nos pide una fianza, unos recursos por si falláramos en los pagos, ¿cuál es la fianza que como gestores de nuestra propia vida le tenemos que aportar a la vida? ¿Cuál es la fianza? Cada uno de nosotros. Confiar plenamente en Dios, en la vida, que somos nosotros. Y me gustaría cerrar con un broche de oro porque es digno, y ya que tanto, a lo largo de tanto tiempo, hemos aumentado, hemos crecido el inconsciente colectivo, inconscientemente, pero que sumaba al colectivo de la humanidad. Ahora hagamos desde la consciencia, y cuando un ser consciente de sí mismo, de su verdadera naturaleza, manifiesta esa absoluta confianza, empoderamiento y endiosamiento de la vida, es cuando puede declarar. Y en la declaración, en el verbo al que tú hacías referencia, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es creador. Pues yo invito y cierro con broche de oro esta declaración de libertad para la humanidad, porque otro de los valores que tenemos que recuperar y responsabilizarnos de nosotros, liberándonos de la esclavitud, es la libertad. Pues cada ser humano consciente de sí mismo, declarando, creando lo que aquí manifestamos, lo comparto, y con esto ya cerramos como broche de oro, agradeciéndote como siempre, y sabes que desde la amistad, desde el corazón, desde la inmensa gratitud que te tengo y admiración, pues gracias por estos encuentros que tanto nutre la parte humana por el conocernos desde el Emilio y el Miguel, pero que tienen el denominador común maravilloso que nos unifica, que nos une a través del ser divino que tú y yo somos. Pues esta declaración de libertad para la humanidad, a quien diariamente así lo sienta, le resuene en su corazón y se sienta empoderado para, a veces nos sentimos impotentes, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Pues en esa confianza en la vida y en ti mismo, crea, otorga, decreta, declara la libertad para la humanidad. Yo y cada uno diciendo su propio nombre para identificarse, yo en la integridad del ser que yo soy a través de todas las líneas de tiempo y todas mis experiencias en la tierra, como un alma perteneciente al gran espíritu universal, Dios, aquí ahora convoco en forma consciente a la totalidad del poder de mi libre albedrío y establezco que yo soy eligiendo la senda luminosa del amor, la senda sagrada de la fraternidad. Asumo mi lugar en este momento donde la humanidad me necesita y lo asumo con amor, valentía y esperanza. Me sumo desde mi firme voluntad a crear un mundo de luz donde reine la libertad en la máxima expresión del gran Espíritu de Dios. Me decido a seguir a mi luz interior para que sea mi corazón de amor el que me señale el camino, acompañado por las huestes y jerarquías de la luz divina, ángeles y arcángeles que protegen a la humanidad. Ahí que no me entiendo yo ahora mismo. Ingreso por mi propia voluntad en una nueva realidad plena de abundancia, salud y bienestar para todos en la tierra. Esta realidad luminosa y pacífica será la única que acepto y asimilo y en la que me veo a mí mismo viviendo junto a mi familia y amigos.
Aplico toda mi fuerza interna y convicción en esta realidad maravillosa que se manifiesta aquí ahora y cada día más. Declaro que creamos juntos una nueva tierra llena de esperanza donde todos colaboramos y construimos desde la unificación una gran ola de luz de conciencia, trayendo el despertar a nuestros hermanos alrededor de todo el globo terrestre. Declaro que renacemos en una nueva especie humana mucho más consciente y responsable, regida por el amor universal. Disuelvo mi compromiso de experimentar en la densidad. Decido abrazar y fusionarme con la luz, disfrutar en mi ser divino, volverme un ser libre, pleno y consciente. Nosotros, los millones de almas que habitamos la tierra, declaramos en nuestra viva voz, nuestra voluntad y libre albedrío, que se desactiva toda acción oscura y contraria al bien de la humanidad y todo esto queda sin efecto. Decidimos aprender a través del amor, por lo tanto, toda fuerza densa ya no tiene razón de existir y la disolvemos. Tomamos en nuestras manos nuestro destino y establecemos que somos libres, que trascendemos desde nuestros países, culturas y creencias, trascendemos juntos hacia el amor fraternal entre los pueblos de la tierra. Confiamos plenamente en Dios y en el Príncipe de la Paz, guía y rector de la humanidad, Cristo. No puede ser mejor el broche, considero yo, y es una invitación que hago a quien así lo sienta, porque todos podemos colaborar desde el sillón de tu casa a generar esa nueva humanidad que estamos co-creando y que nos merecemos, viviéndola desde el corazón, desde el amor, desde el gozo, que es lo que toca. Querido Muchísimas gracias. Emilio, Muchas gracias, querido Miguel. Así es, lo hago enteramente mío y muchas gracias de corazón. pues con esto y un bizcocho nos vemos en la próxima infusión, ¿no? De la mano de Kairos, del tiempo espiritual, será muy pronto. Exactamente, perfecto. Pues ya vamos agendando y un placer como siempre. Un abrazo, se lo trasladas también, al menos uno mío, a Lola. Tú dale todos los que quieres, pero dale uno muy cálido y amoroso de mi parte. Muchas gracias, Miguel. Así lo haré. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.